Clarence C.J. Johnson, un hombre afroamericano de 80 años, caminaba lentamente por la acera con su bastón en la mano. Sus pasos eran cuidadosos y deliberados. A G le había pasado factura, pero había cierta dignidad en su postura que lo hacía destacar, vestido con una vieja chaqueta militar con parches descoloridos que hablaban de su servicio en la guerra de Vietnam. Se comportaba con un sentido de orgullo, a pesar de las rodillas crujientes y la espalda rígida. CJ había visto mucho en su vida más que la mayoría. Había servido a su país, viajó por el mundo y ahora pasaba sus días de jubilación en este pequeño pueblo donde había nacido y crecido, pero había algo en este día que se sentía diferente. Tal vez era la tensión inusual en el aire o el hecho de que no había tomado su café matutino habitual. Lo que fuera, CJ no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de salir mal cuando llegó al cruce de peatones. Un coche patrulla se detuvo lentamente frente a él. El motor estaba en ralentí mientras el oficial dentro, un joven policía blanco llamado oficial Daniels, miró a CJ a través del espejo retrovisor. Daniels había estado patrullando el área durante años, pero nunca había visto a este anciano negro antes de que la vista de la chaqueta militar llamara su atención, pero no de una manera respetuosa. Daniels era conocido en la comunidad por su comportamiento rudo, era conocido por tener un fusible corto, especialmente cuando se trataba de minorías. Muchos susurraban sobre sus actitudes racistas desenfrenadas, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Provenía de una larga línea de agentes de la ley en el área y su familia tenía raíces profundas en la política local. Su placa para él era una licencia para intimidar. CJ, inconsciente de la mirada de la policía, esperó pacientemente a que cambiara la luz para poder cruzar la calle. No tenía prisa, disfrutando del aire fresco y tomándose su tiempo como solía hacer en estos paseos de la tarde. De repente, la voz de Daniel sonó a través del altavoz del auto, rompiendo la quietud de la calle. «Hola viejo, ¿tienes prisa?», dijo Jere, su voz mezclada con burla. CJ giró la cabeza confundido. No estaba acostumbrado a que la gente se dirigiera a él con tanta falta de respeto, especialmente no un policía. Había un destello de frustración en sus ojos, pero decidió mantener la compostura. No era el tipo de hombre que dejaba que cada insulto le afectara, pero había algo particularmente irritante en ser menospreciado por un hombre que parecía tener la mitad de su edad. La luz finalmente cambió y CJ dio un paso adelante para cruzar la calle ignorando la burla de Daniel. Su bastón golpeó suavemente contra el pavimento mientras se movía, pero el sonido pronto fue ahogado por los neumáticos chirriantes del coche patrulla. Daniels aceleró el motor y avanzó bloqueando el camino de CJ. CJ se detuvo. Una mirada de incredulidad cruzó su rostro. Daniel salió del coche. Sus botas golpearon el suelo con un ruido sordo mientras se acercaba al anciano. «¿Tienes un problema de audición?», el veterano Daniel se burló parándose un poco demasiado cerca de CJ para su comodidad. Le pregunté si tenía prisa. ¿No lo ve? Estoy tratando de asegurarme de que personas como usted no causen ningún problema por aquí. CJ se enderezó usando su bastón más como un apoyo que como una necesidad. Ahora su mirada se encontró con la de Daniel, tranquilo, pero firme. Había tratado con cosas peores en su vida, fue mucho peor, pero eso no significaba que iba a dejar que este joven le hablara como si estuviera por debajo de él. «Solo estoy ocupándome de mis asuntos», respondió el oficial CJ con voz firme, aunque podía sentir la ira hirviendo debajo de la superficie. «¿Hice algo mal?», Daniels se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. «¿Ocupándote de tus asuntos? Caminando por aquí como si fueras el dueño del lugar con esa vieja chaqueta puesta. ¿Crees que eso te da algún tipo de pase? ¿De dónde sacaste esa chaqueta de todos modos?» «Una tienda de segunda mano». Los ojos de CJ se entrecerraron ligeramente. Su chaqueta militar no era solo una prenda de vestir para él. Era un símbolo de su servicio, su sacrificio y todo por lo que había luchado. Insultar la chaqueta era como insultar la esencia misma de su identidad. «Me gané esta chaqueta», CJ dijo con firmeza. «Sirvo a mi país». Daniels soltó una risa sarcástica acercándose aún más a CJ. «Oh, ¿serviste, Déjame adivinar. Limpiando después de los verdaderos soldados. ¿O eras uno de esos tipos que repartían agua a los chicos en el frente?». El insulto golpeó como una bofetada en la cara, pero CJ se negó a dejar que se notara que había escuchado suficiente racismo en su vida para reconocerlo. Cuando lo estaba mirando directamente a la cara, esta no era una parada de tráfico ordinaria, era acoso, simple y llanamente. «Hijo, no sabes nada sobre mí», CJ dijo, su voz tranquila pero llena de una autoridad tranquila. «Pero te diré esto, he visto más de este mundo y he hecho más por él de lo que nunca sabrás ahora. Si me disculpas, me gustaría cruzar la calle y continuar con mi día». Pero Daniels no había terminado. No estaba dispuesto a dejar que este anciano le respondiera, especialmente no frente a una multitud creciente de espectadores. «¿A dónde crees que vas?», dijo Daniel, el viejo, extendiendo la mano y agarrando a CJ por el brazo. El agarre era fuerte, áspero y completamente innecesario.
CJ tropezó un poco, pero se contuvo usando su bastón para mantener el equilibrio. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, una mezcla de preocupación e incredulidad inundó los rostros de los que miraban. Daniels se inclinó más cerca. Será mejor que te cuides, susurró con dureza. Ahora estás en mi ciudad. La expresión de CJ no cambió, miró fijamente al frente. Negándose a ser intimidado, había sobrevivido a una guerra, sobrevivió años de discriminación y dificultades. Este policía no tenía idea con quién estaba tratando. Suéltame, CJ, dijo en voz baja pero con autoridad. Daniels agarró más fuerte. La multitud había comenzado a crecer a medida que más gente la gente se reunía curiosa sobre el altercado que se desarrollaba ante ellos. Algunos murmuraron entre ellos inseguros si intervenir o simplemente mirar. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Sintiendo que algo no estaba bien, pero a pesar de la creciente atención, Daniels no aflojó su agarre en el brazo de CJ. La actitud tranquila de CJ estaba empezando a desvanecerse. Su paciencia, agotada por años de soportar este tipo de trato, estaba empezando a desaparecer. No quería causar una escena, pero tampoco iba a dejar que este joven oficial le faltara el respeto de una manera tan descarada. Hijo, dije, suéltame, CJ, repitió su voz baja pero firme, lleno del tipo de autoridad que solo viene de años de experiencia. Daniel se burló. ¿O qué viejo crees que puedes decirme qué hacer? Empujó a CJ ligeramente, obligarlo a dar un paso atrás. El push no fue lo suficientemente fuerte para derribarlo, pero fue suficiente para hacer que la sangre de CJ hirviera. Una oleada de jadeos recorrió la multitud. Algunas personas incluso le gritaron a Daniels que retrocediera. La tensión en el aire era espesa y la incomodidad de la multitud estaba creciendo. Estaba claro que la mayoría de ellos sabían que esto no estaba bien, pero Daniels los ignoró por completo. Su enfoque estaba únicamente en CJ. Ahora tenía algo que demostrar, ya sea a sí mismo, la multitud o su propio ego. Nadie podía decirlo. Se inclinó más cerca, su voz tropezando con burla. Eres solo un anciano con una chaqueta lavada. ¿Qué crees que estás haciendo aquí afuera? CJ no respondió. Su mirada era firme, pero había un fuego detrás de sus ojos. La multitud podía verlo, la forma en que su mandíbula se tensó, la forma en que su agarre en el bastón se endureció. Estaba haciendo todo lo posible por mantener la calma, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que la situación se intensificara. Justo entonces una voz se abrió paso entre la multitud, un hombre más joven, abriéndose paso hacia el frente. Hey, déjalo en paz, hombre, no hizo nada. El hombre, que llevaba una gorra de béisbol, parecía genuinamente preocupado por la seguridad de CJ. Se acercó tratando de razonar con Daniels, pero Daniels no estaba dispuesto a aceptarlo. Métete en tus propios asuntos, espetó apenas mirando al hombre más joven. Esto no te concierne. El hombre más joven, imperturbable, se mantuvo firme. Concierne a todos aquí. Cuando estás acosando a alguien sin razón, deja ir al hombre. CJ observó en silencio cómo se desarrollaba el intercambio. No conocía al joven, pero apreciaba su apoyo. Aún así, no estaba dispuesto a dejar que alguien más peleara su batalla por él. Aprecio tu preocupación, joven, dijo CJ suavemente mirando al hombre de la gorra roja, pero ¿puedo manejar esto? El hombre más joven dudó, claramente inseguro de si retroceder o presionar más, pero la actitud tranquila de CJ lo tranquilizó y asintió levemente antes de retroceder hacia la multitud, todavía vigilando atentamente la situación. Daniels se rió entre dientes, claramente divertido por la forma en que CJ estaba tratando de mantener el control. Maneja esto, se burló, sacudiendo la cabeza. Apenas puedes mantenerte de pie, viejo, sin previo aviso. Daniels agarró a CJ por el hombro y lo hizo girar con fuerza, golpeándolo contra el capó del coche patrulla. La multitud estalló en gases de sorpresa, y varias personas gritaron en protesta, sus teléfonos ahora en alto capturando cada momento. Oye, eso no está bien, alguien gritó desde el fondo de la multitud. Déjalo solo, otra voz intervino, pero Daniels los ignoró a todos. Palmeó a CJ agresivamente, sus manos moviéndose bruscamente sobre el frágil cuerpo de CJ. Era una escena humillante, especialmente para un hombre como CJ, que había vivido la vida de dignidad y honor, pero a Daniels no le importaba nada de eso. Estaba en un viaje de poder, alimentándose de la autoridad, como lo garantizaba, ciego al hecho de que se estaba saliendo de la línea. Mientras Daniel buscaba a CJ, murmuraba insultos en voz baja, llamándolo cosas como viejo, tonto y pérdida de espacio. Cada palabra era como una bofetada en la cara para CJ, pero apretó los dientes y permaneció en silencio. No iba a darle a este joven la satisfacción de una reacción. Después de lo que pareció una eternidad, Daniels finalmente dio un paso atrás, claramente frustrado, que no había encontrado nada incriminatorio. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Escupió como si CJ caminar por la calle a plena luz del día fuera de alguna manera sospechoso. No perteneces a esta parte de la ciudad. CJ se enderezó ajustándose la chaqueta y fijando su mirada en Daniels. Su voz era firme, aunque había un borde frío. Ahora he vivido en esta ciudad más tiempo del que tú has estado vivo, hijo. No me digas a dónde pertenezco. La cara de Daniel se torció en una mueca. Sí, bueno, los tiempos han cambiado, viejo. Este ya no es tu mundo. La multitud estaba creciendo, más gente
Inquieta comenzó a avanzar más voces gritando a Daniels que se detuviera. La tensión era palpable, y parecía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien interviniera físicamente. De repente una puerta de coche se cerró de golpe cerca, y otro oficial emergió de un segundo coche patrulla, que se había detenido silenciosamente. Durante el altercado este oficial, una mujer negra de mediana edad llamada Sargento Harris, había sido llamada a la escena por despacho después de que varios ciudadanos preocupados habían llamado por teléfono sobre una posible confrontación. Harris echó un vistazo a la situación. CJ de pie, con las manos todavía apoyadas en el capó del coche, Daniels flotando sobre él como un depredador y la multitud agitada, e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Su expresión se oscureció y marchó con un propósito, su mano apoyada en su arma enfundada. Daniels, ella ladró, su voz cortando el ruido de la multitud. ¿Qué diablos estás haciendo? Daniels se congeló por un momento, sorprendido por su llegada, se enderezó, su trasero vacilando ligeramente. Solo era este tipo, estaba actuando sospechoso. No me importa cuál sea tu excusa, espetó Harris. Aléjate de él ahora de mala gana. Daniels retrocedió aunque la mancha nunca abandonó su rostro, le lanzó a CJ una última mirada de desprecio antes de alejarse del coche patrulla. El sargento Harris se volvió hacia CJ, su tono se suavizó. Señor, está bien. CJ asintió aunque podía sentir el dolor en su hombro donde Daniels lo había golpeado contra el auto. Estaré bien, dijo en voz baja. Gracias, oficial. La multitud estaba en silencio ahora esperando ver qué pasaría. A continuación, sargento. Harris permaneció calmada pero autoritaria, sus ojos escaneando a la creciente multitud. Sabía que la situación era frágil y un movimiento en falso podría hacer que se saliera de control. Había demasiados ojos sobre ellos ahora, demasiados testigos que ya habían visto lo que Daniels había hecho. Daniels, ve al auto, ordenó bruscamente. No había lugar para la discusión en su voz. Daniel vaciló por un segundo, claramente disgustado con la forma en que se estaban desarrollando las cosas. Su mandíbula se apretó y lanzó una mirada fulminante en dirección a CJ, como si lo culpara por este desastre. Aún así obedeció, retrocediendo hacia el coche patrulla, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para escuchar lo que viniera después. CJ se enderezó completamente ahora, su mano agarraba su bastón un poco más fuerte. La adrenalina de la confrontación todavía bombeaba por sus venas, pero no estaba dispuesto a mostrar ninguna debilidad, ni a la multitud, ni a Daniels, y ciertamente no a sí mismo. El sargento Harris se acercó a CJ lentamente, su tono ahora más suave, pero aún profesional. Lo siento mucho. Acerca de esto, señor, ¿está seguro de que está bien? CJ asintió aunque su expresión permaneció tensa. Estaré bien, oficial, pero lo que pasó aquí hoy, esto no está bien. Harris, y su frustración es evidente. Tienes razón, no lo está. Voy a lidiar con esto. Daniels, no tenía ninguna razón para tratarte así. La mirada de CJ se dirigió hacia Daniels, que estaba de pie junto al coche patrulla con los brazos cruzados, todavía furioso. He tratado con hombres como él antes. CJ dijo en voz baja, su voz llena de años de cansancio, pero eso no lo hace más fácil. La multitud a su alrededor todavía estaba zumbando con murmullos. La gente susurraba sobre el altercado y lo que sucedería después. Algunos seguían filmando, capturando cada palabra intercambiada entre CJ y el sargento Paris. Estaba claro que esta situación había ido más allá de un incidente local, se estaba convirtiendo en un espectáculo que podría tener repercusiones más amplias, dependiendo de cómo se manejara. El sargento Harris miró hacia la multitud consciente de su creciente impaciencia. Necesitaba resolver esto rápidamente antes de que se intensificara más. Necesitaré. Toma tu declaración, señor Johnson. CJ, respondió Cabo Charles Johnson. Harris se congeló, sus ojos se abrieron ligeramente. Cabo repitió, su tono de repente más respetuoso. Usted sirvió. CJ asintió. Primer Batallón de Vietnam, 9º Marines. Hubo un momento de silencio entre ellos, el peso de las palabras de CJ hundiéndose. Estaba claro que el sargento Harris entendió el significado de lo que CJ acababa de decir. Miró hacia atrás a Daniels, que todavía estaba flotando cerca, ajeno a la gravedad de la situación. No me di cuenta de que Paris comenzó. Su voz vaciló ligeramente mientras trataba de reconciliar al hombre que estaba frente a ella con la forma en que había sido tratado hace unos momentos. CJ le dio un pequeño asentimiento de comprensión. La mayoría de las personas no se dan cuenta de muchas cosas, dijo en voz baja. Sus palabras llevaban el peso de décadas de experiencia. La multitud, sintiendo que algo había cambiado en la conversación, comenzó a volverse más silenciosa. La gente se esforzó por escuchar lo que se decía. Su curiosidad alcanzó su punto máximo por lo inesperado. Revelación. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, parecía que la tensión en el aire estaba comenzando a disminuir, pero la inquietud. Daniels, por otro lado, estaba cada vez más agitado. No había escuchado el intercambio completo entre CJ y Harris, pero podía decir que algo había cambiado. Su impaciencia estaba a punto de desbordarse y ya no podía mantener la boca cerrada. ¿Cuál es el problema?, gritó Sarge Daniels con su voz cargada de arrogancia. Tenemos que aclarar esto y seguir adelante. Harris le lanzó una mirada de advertencia, pero Daniels no retrocedió.
Se acercó de nuevo con los ojos entrecerrados mientras evaluaba a CJ. ¿Cuál es el problema con este tipo de todos modos? ¿Por qué estamos perdiendo tanto tiempo con él? Harris estaba a punto de responder, pero CJ la interrumpió. Hijo, CJ, dijo con voz firme pero autoritaria. Has sido irrespetuoso desde el momento en que me viste. Crees que lo sabes todo solo porque tienes una placa en el pecho, pero no sabes ni una maldita cosa sobre quién soy o por lo que he pasado. Daniel sonrió claramente poco impresionado. Sí, bueno, realmente no me importa quién eres, viejo, no perteneces aquí, a la multitud. Reaccionó de inmediato. Varias personas le gritaron a Daniels con indignación. Heck, un veterano, una mujer gritó, muestra algo de respeto. Otro hombre en la multitud murmuró algo sobre los policías en estos días, mientras sacudía la cabeza con disgusto, pero a Daniels no le importó. Su mente estaba decidida y su ego era demasiado grande para dejarlo dar marcha atrás. Ahora, CJ, sin embargo, no había terminado de un paso más cerca de Daniels. Sus ojos se clavaron en los oficiales más jóvenes con una intensidad que incluso hizo que Daniels dudara por una fracción de segundo. Luché por este país, CJ, dijo lentamente, su voz llena de orgullo, pero también de dolor. He visto cosas que no podrías imaginar. He enterrado a amigos que no regresaron, y ahora estoy aquí siendo tratado como un criminal en el mismo país que luché por proteger. Daniels puso los ojos en blanco, claramente no impresionado. ¿Esperas que me importe algo esa historia, que fue hace mucho, mucho tiempo, viejo? Los tiempos han cambiado, CJ, no sé. Inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en Daniels, y sus siguientes palabras cortaron el aire como un cuchillo. Los tiempos pueden haber cambiado, pero respeto no lo ha hecho, y ahora mismo no has demostrado nada. La multitud murmuró de acuerdo. Varias personas asintieron con la cabeza, y gritaron cosas como exactamente. Y dígale, el sargento Harris, finalmente intervino su voz firme. Daniels, es suficiente, estás fuera de lugar. Pero Daniels no estaba listo para rendirse. Su frustración era palpable y dio otro paso adelante. Su voz se alzó. No estoy fuera de lugar. Este tipo, Harris, levantó la mano interrumpiéndolo. Dije, es suficiente. Su tono no dejó lugar para discusión. Terminaste aquí, regresa a la estación. Entonces, Daniels abrió la boca para protestar, pero la mirada en el rostro de Harris le dijo que presionar más sería un error. Su rostro se torció en una mueca de enojo, pero se dio girando sobre sus talones y dirigiéndose hacia el coche patrulla sin decir otra palabra. Mientras Daniel salía furioso, la tensión en el aire pareció liberarse ligeramente. La multitud se relajó un poco, aunque continuaron murmurando entre ellos, claramente sorprendidos por todo lo que acababan de presenciar. CJ, por otro lado, permaneció en silencio, sus ojos siguiendo a Daniels. Mientras se iba, el sargento Harris se volvió hacia CJ. Su expresión era de profunda disculpa. Lo siento mucho por eso, señor Johnson, no debería haberlo tratado así. CJ asintió, aunque su rostro permaneció solemne. He tratado con cosas peores, murmuró en voz baja, aunque eso no hizo que la situación fuera más fácil de tragar. Harris respiró profundamente. Déjeme tomar su declaración, y nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. La sargento Harris sacó su bloc de notas y su bolígrafo de pie, junto a CJ. Sus ojos se movían entre él y la multitud que se dispersaba, aunque algunas personas se quedaron. La mayoría había comenzado a alejarse, su curiosidad satisfecha después del tenso intercambio con Daniels, pero la energía en el aire permaneció espesa, como si todos supieran que algo importante acababa de suceder. Señor Johnson, ¿puede decirme exactamente qué pasó antes de que llegara? Harris preguntó con voz tranquila pero concentrada. Quería documentar cada detalle. La mirada de CJ se detuvo en Daniels, que ahora estaba sentado en el coche patrulla. Su rostro rojo de ira suspiró, y volvió su atención a Harris. Comenzó cuando salía de la tienda de comestibles. Estaba ocupándome de mis asuntos, volviendo a mi camioneta cuando Daniels se detiene en su coche patrulla, y empieza a mirarme fijamente como si estuviera haciendo algo malo. Harris garabateó notas rápidamente. ¿Y te dijo algo? En ese momento CJ asintió. Sí, primero preguntó si estaba perdido. Le dije que no, que solo estaba comprando algunas cosas. Luego me pidió mi identificación. Harris frunció el ceño ligeramente. ¿Te dio alguna razón para preguntar? No, CJ dijo con voz firme. No explicó nada. Solo me entregó mi identificación como si fuera una especie de criminal. Cuando le pregunté por qué se puso agresivo, dijo que parecía sospechoso. Las palabras quedaron en el aire por un momento. Harris apretó la mandíbula pero siguió escribiendo. Estaba claro que Daniels había sacado conclusiones precipitadas, suposiciones basadas en nada más que el color de la piel de CJ y sus propios prejuicios, y lo que sucedió después de eso. Harris incitó a CJ a agarrar su bastón con más fuerza mientras el recuerdo del incidente se reproducía en su mente. Le entregué mi identificación, pero ni siquiera la miró correctamente. Estaba más interesado en tratar de humillarme delante de todos. Dijo que era sospechoso. Entonces, ¿qué?, preguntó Harris tratando de obtener la imagen completa. Su pluma se movió rápidamente mientras CJ continuaba. Me llamó chico. CJ dijo que su voz se llenó de furia tranquila. Luego me dijo que yo no pertenecía aquí, como si este no fuera mi país, como si no hubiera luchado y sangrado por las mismas libertades que él disfruta.
Harris dejó de escribir por un momento, había escuchado historias como esta antes, pero estar frente a un hombre que había servido a su país, la injusticia de todo esto se escondía más, el respeto que CJ merecía estaba claramente ausente en las acciones de Daniel. ¿Trataste de explicar quién eras, tus antecedentes, algo? Harris preguntó suavemente. CJ asintió. Le dije que era un marín que servía en Vietnam, pero no le importó, todo lo que vio fue un anciano negro y eso fue suficiente para que me tratara como basura. Harris inhaló bruscamente, sintiendo el peso de la situación, tenía que manejar esto con cuidado, no solo por CJ sino por la reputación del departamento. Daniels había cruzado una línea que no podía ser ignorado justo cuando Harris estaba a punto de hacer otra pregunta. Una voz desde atrás los sobresaltó a ambos. ¿Está todo bien aquí? Un hombre de unos 40 años dio un paso adelante, vestido con ropa informal, pero con un aire de autoridad, su cabello entrecano estaba bien peinado y tenía una expresión preocupada. No era parte de la multitud antes, parecía que acababa de llegar. Harris lo reconoció de inmediato. El jefe Reynolds, el hombre asintió con la cabeza, sus ojos escaneando la escena. Recibí una llamada de un testigo que decía que había algún tipo de incidente que involucraba a uno de mis oficiales. ¿Qué está pasando? El sargento Harris rápidamente le contó a la jefa Reynolds lo que había sucedido mientras hablaba. El rostro de Reynolds endureció su expresión volviéndose más severa con cada palabra cuando Harris mencionó el comportamiento inapropiado de Daniel. Los ojos del jefe se dirigieron hacia el auto patrulla donde Daniel estaba sentado empapado. ¿Es así?, murmuró Reynolds en voz baja, pero Phil con ira pasó junto a Harris y CJ y se dirigió directamente hacia Daniels. Daniels, que había estado hirviendo de frustración, miró hacia arriba cuando Reynolds se acercó a su ojo. Se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba que el jefe apareciera. Rápidamente se puso de pie tratando de recomponerse, pero era demasiado tarde. Daniels Reynolds comenzó con su tono gélido. ¿Quieres explicarme qué crees exactamente que estabas haciendo aquí? Daniels vaciló su bravuconería de antes evaporándose. Jefe, solo estaba haciendo mi trabajo. Este tipo, tu trabajo, Reynolds. Interrumpió su voz cada vez más fuerte. Tu trabajo es proteger y servir. En cambio, suena como si acosaras e insultaras a un hombre que no hizo nada malo. La cara de Daniel se puso roja, pero no se echó atrás. Parecía sospechoso. Solo estaba siendo cauteloso. Sospechoso. Reynolds se burló dando un paso más cerca. Sospechoso porque es negro, porque es viejo o porque pensabas que podías hacer valer tu peso y nadie lo cuestionaría. La multitud que se había dispersado antes ahora estaba regresando. Atraída por la creciente confrontación entre el jefe y uno de sus propios oficiales, la gente murmuró entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos de nuevo para grabar lo que estaba sucediendo. Los ojos de Daniel se movieron nerviosamente, consciente de la creciente audiencia. Jefe, ya es suficiente. Reynolds espetó. Ya terminaste, regresa a la estación, me ocuparé de ti allí. Por un momento parecía que Daniels iba a discutir, pero lo pensó mejor. Asintió con rigidez, lanzó una última mirada de odio a CJ, y marchó de regreso hacia el coche patrulla. CJ vio a Daniels dejar su rostro impasible, aunque una tormenta de emociones se cernía justo debajo de la superficie. Se había enfrentado a hombres como Daniels antes que racistas que vieron el color de su piel como una razón para tratarlo como menos que humano, pero ver al jefe tomar medidas para defenderlo le trajo una pequeña sensación de alivio, aunque no borró la humillación que había soportado. El jefe Reynolds se volvió hacia CJ, su expresión se suavizó. Señor Johnson, lamento mucho que esto haya sucedido. El comportamiento de Daniel es inexcusable y me aseguraré de que haya consecuencias. Este departamento no tolerará ese tipo de comportamiento. CJ asintió apreciando las palabras del jefe, pero sabiendo que no borrarían el dolor de los acontecimientos del día. Aprecio eso, jefe, pero este tipo de cosas pasan más de lo que cree. Reynolds bajó la mirada, la culpa y la vergüenza se le reflejaban en el rostro. Te creo, dijo en voz baja, pero estamos intentando ser mejores personas. Como Daniels, no representan lo que somos. La sargento Harris estaba cerca, mirando The Exchange, con su libreta olvidada en la mano. Estaba claro que esta situación era algo más que un simple incidente policial, era un reflejo de problemas más profundos y de larga data en la comunidad. La mano de CJ se apretó sobre su bastón mientras miraba entre el jefe y Harris. Estoy cansado, admitió, su voz estaba cargada de emoción. Estoy cansado de pelear batallas, pensé que ya había ganado. CJ respiró profundamente, su mirada estaba fija en el suelo, no quería mostrar cuánto lo había sacudido la confrontación, pero el peso de la situación pesaba sobre sus hombros. No era solo este incidente, era toda una vida de momentos como este que socavaron su espíritu. La paz a pedazos. Era un hombre orgulloso, un veterano que había servido a su país con honor, pero aquí estaba
Fue tratado nuevamente como un criminal por alguien que debería haberle mostrado respeto. El jefe Reynolds se acercó, su voz suave pero firme. Señor Johnson, no puedo fingir que entiendo lo que siente, pero quiero que sepa que Daniels será responsable de esto, no quedará impune. CJ asintió levemente, pero las palabras se sintieron huecas. Había escuchado promesas como esta antes, la gente siempre decía que lo sentían, que las cosas cambiarían, pero el mundo rara vez las cumplía. Aprecio sus palabras, jefe, pero el perdón no es algo que llega fácilmente después de una vida de ser tratado así. Harris permaneció en silencio a un lado, todavía sosteniendo su bloc de notas, pero ahora más por costumbre que por necesidad. Sintió que la batalla de CJ no era solo con Daniels o la fuerza policial, era con un sistema que le había fallado una y otra vez. Sintió una punzada de culpa por usar el mismo uniforme que Daniels, a pesar de que se había unido a la fuerza para marcar la diferencia. La multitud que aún permanecía en los bordes de la escena observó a Reynolds, CJ y Harris parados juntos. Una calma extraña e inquieta se instaló sobre ellos. Algunas personas susurraron entre sí debatiendo si debían quedarse y ver qué sucedía después, mientras otros se giraban para irse sacudiendo la cabeza. De repente, en voz alta, un chirrido rompió el silencio. Una elegante camioneta negra entró a toda velocidad al estacionamiento. Los neumáticos chirriaron cuando se detuvo abruptamente a solo unos metros de la camioneta de CJ. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto con un traje impecable salió con el rostro en una máscara de determinación. Caminó con determinación hacia CJ, sus ojos penetrantes se clavaron en él. Señor Johnson, el hombre gritó, su voz interrumpiendo el parloteo de los espectadores restantes. CJ frunció el ceño confundido, no reconoció al hombre, pero había algo en su comportamiento que exigía atención. El hombre de traje se acercó a CJ, extendiendo su mano. Mi nombre es Charles Graham, soy abogado, y escuché lo que sucedió aquí hoy. CJ dudó por un momento, inseguro de qué hacer con la aparición repentina. Un abogado, preguntó, su tono cauteloso. ¿Cómo se enteró de esto tan rápido? Graham ofreció una pequeña sonrisa con los labios apretados. Solo dicen que la gente habla, y cuando oigo hablar de injusticias como esta, me ocupo de involucrarme. Echó un vistazo a su alrededor y su expresión se endureció al notar que los restos de la multitud seguían mirando. Lo que pasó aquí hoy es inaceptable. El jefe Reynolds se movió incómodo, claramente desconcertado por la llegada repentina de Graham. Señor Graham, puedo asegurarle que la situación está siendo manejada. El oficial Daniels ya está siendo disciplinado. Los ojos de Graham se dirigieron a Reynolds, la sonrisa desapareció de su rostro. Se ocupó de la disciplina. Su voz era fría, casi despectiva. Jefe, lo que pasó aquí es más que un problema disciplinario. El señor Johnson fue humillado públicamente, irrespetado y acosado por su oficial sin ninguna razón más que el color de su piel. Esto no es solo un asunto interno, es una violación de los derechos civiles. Reynolds se erizó un poco. Claramente no está acostumbrado a que lo desafíen tan abiertamente. Entiendo la gravedad de la situación, señor Graham, pero tenemos procedimientos. Estoy seguro de que usted los tiene. Graham lo interrumpió suavemente, pero no nos engañemos. Los procedimientos no desharán lo que ya se ha hecho. Procedimientos. No borraré el daño que este oficial causó hoy. CJ vio The Exchange sintiéndose desgarrado. Por un lado, apreciaba que alguien lo defendiera de una manera que no esperaba, pero por otro lado, no quería que esto se convirtiera en algo más grande de lo que ya era. Había vivido su vida con tranquila dignidad, nunca buscando atención ni provocando problemas, incluso cuando tenía todo el derecho a hacerlo. No busco convertir esto en un espectáculo, dijo CJ en voz baja pero firme. Solo quiero vivir mi vida en paz. Graham se volvió hacia él, su mirada se suavizó ligeramente. Entiendo al señor Johnson y lo respeto, pero el hecho es que no debería tener que lidiar con este tipo de trato, no hoy, nunca. Si lo dejamos pasar, seguirá sucediendo no solo a usted sino a otros como usted. CJ suspiró sintiendo el peso de la verdad en las palabras de Graham. Había visto este tipo de cosas una y otra vez, no solo en su propia vida, sino en las vidas de otros, y aunque no ansiaba ser el centro de atención, tampoco podía negar que algo tenía que cambiar antes de que CJ pudiera responder. Una voz gritó desde la multitud: señor Johnson, lo respaldamos. Un joven no más de 20 años dio un paso adelante, su puño levantado en solidaridad. Otros en la multitud murmuraron de acuerdo, asintiendo con la cabeza y dando a CJ miradas de apoyo. Era una sensación extraña ser el centro de atención de esta manera. CJ siempre había estado más cómodo en el fondo, cumpliendo con su deber sin esperar reconocimiento, pero ahora parecía que el mundo lo estaba mirando, esperando ver qué haría a continuación. Señor Graham, CJ dijo finalmente, su voz firme: aprecio lo que estás diciendo, pero esto no se trata de demandas o hacer una escena, solo quiero justicia, quiero que me traten con el respeto que me he ganado. Graham asintió entendiendo el peso de las palabras de CJ. La justicia no siempre viene de los tribunales, señor
Johnson, pero a veces es necesario responsabilizar a las personas de maneras que van más allá de las palabras. El jefe Reynolds, que había estado observando en silencio de Exchange, finalmente habló: señor Johnson, si hay algo que pueda hacer personalmente para arreglar esto lo haré. Te prometo que Daniels enfrentará las consecuencias de sus acciones. CJ miró a Reynolds, viendo la sinceridad en sus ojos. Estaba claro que el jefe realmente estaba tratando de hacer las cosas bien, pero mira, J sabía que esto era más grande que solo un oficial, más grande que solo este momento. He pasado por mucho en mi vida, el jefe CJ dijo en voz baja. Luché contra guerras, enfrenté enemigos que podía ver e incluso algunos que no podía, pero este tipo de batalla nunca termina, ¿realmente no es así? Reynolds miró hacia abajo claramente sin palabras antes de que alguien pudiera decir más. El sonido de otro auto de policía acercándose rompió la tensión. Era Daniels, regresando de la estación. Su rostro estaba sonrojado, y había un nuevo nivel de furia en sus ojos. Cuando salió del auto, CJ se tensó ligeramente su mano, instintivamente apretando alrededor de su bastón. No estaba seguro de cuál sería el próximo movimiento de Daniel, pero sabía que las cosas estaban lejos de terminar cuando Daniels salió del auto. La atmósfera alrededor del estacionamiento cambió. La multitud murmuró en tonos bajos, una mezcla de ira y anticipación, y colgando en el aire, CJ sintió una oleada de adrenalina correr a través de él. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba su bastón con más fuerza, listo para lo que viniera después. Daniels se ajustó el uniforme con el ceño fruncido en su rostro mientras se acercaba a la reunión. ¿Qué está pasando aquí?, ladró mirando directamente a CJ como si tratara de afirmar su dominio. La arrogancia en su postura era inconfundible. ¿Por qué están todos reunidos así? Graham dio un paso adelante, su presencia firme y confiada. Usted sabe exactamente lo que está pasando, oficial Daniels. Usted le faltó el respeto al señor Johnson hoy, y la gente está aquí para apoyarlo. Daniel le lanzó una mirada fulminante a Graham, sus labios se curvaron con desdén. ¿Y qué negocio tienes aquí? ¿Esto no te concierne, abogado? El estómago de CJ se revolvió ante el desprecio en la voz de Daniel. Estaba cansado de ser tratado como un ciudadano de segunda clase, cansado de ser menospreciado. Había servido a su país, y había visto cosas mucho peores de lo que este oficial podía imaginar. Usted no decide a quién esto le concierne, CJ dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la fuerza detrás de eso. Daniel entrecerró los ojos y por un breve momento CJ vio un destello de incertidumbre detrás de la bravuconería. ¿Crees que puedes hablar conmigo? Así es como él respondió, dando un paso más cerca. No eres más que un anciano con una cueva. La multitud se movió inquieta y CJ pudo sentir sus ojos sobre él. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de enfrentarse a años de injusticia. Respiró profundamente y levantó la barbilla desafiante. Puede que sea un anciano, pero me he ganado el derecho a decir lo que pienso. No puedes intimidarme a mí ni a nadie más solo porque llevas una placa en esto. Unas cuantas personas en la multitud aplaudieron suavemente, una ola de apoyo ondulando a través de ellos. CJ pudo sentir la energía acumulándose, el peso de la historia empujándolo hacia adelante. Había vivido el movimiento por los derechos civiles, fue testigo de las luchas de sus antepasados, y sabía que tenía que tomar una posición. Graham, sintiendo el impulso, el cambio, saltó. Oficial Daniels, deberías entender que tus acciones tienen consecuencias. Lo que hiciste hoy va en contra de todo lo que representa la fuerza policial. Se supone que debes proteger y servir, no intimidar y humillar. Daniel se burló ignorando las palabras de Graham. ¿Crees que puedes sermonearme? No sabes nada sobre cómo funciona este trabajo. Se volvió hacia CJ. Su voz goteaba con descendencia. Solo eres un viejo soldado que revive glorias pasadas. A nadie le importan tus historias de guerra aquí. La sangre de CJ hirvió. Este hombre no tenía idea de con quién estaba hablando. ¿Crees que mi sirviente era una gloria? ¿Crees que luché por un país que me trataría así? La voz de CJ se hizo más fuerte, ganando fuerza por la energía de la multitud. Luché por la libertad y la igualdad. Me enfrenté a la tiranía. Deberías estar avergonzado de usar esa placa. La multitud estalló en vítores. Sus voces resonaron en los edificios cercanos. CJ sintió una oleada de orgullo alimentada por su apoyo durante demasiado tiempo. Había mantenido la cabeza gacha tratando de evitar problemas, pero esta vez era diferente. No iba a dejar que este oficial lo degradara a él o a cualquier otra persona. Daniels visiblemente se erizó ante la reacción de la multitud, su rostro se puso de un profundo tono rojo, dio un paso atrás tratando de recuperar el control de la situación. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes simplemente reunir a la gente en mi contra? Se difamó mirando a la multitud reunida. Te mostraré quién tiene el verdadero poder aquí. Antes de que CJ pudiera responder, Daniel sacó su radio, sus dedos temblando de ira. Despachar, necesito refuerzos en mi ubicación, ladró, su voz cargada de tensión. Tengo una situación aquí. Graham se acercó a CJ, bajando la voz. Mantenga la calma, señor Johnson, podemos manejar esto, solo recuerde, está tratando de provocarlo. Pero el corazón de CJ se aceleró, sus instintos murieron. Sintió una oleada de adrenalina, una mezcla de miedo y resolución. No se echaría atrás. ¿Ahora crees que pedir refuerzos me intimidará?
CJ le respondió a Daniels, solo estás demostrando lo débil que eres en realidad, si no puedes manejar a un anciano tal vez no mereces esa placa. La multitud rugió en aprobación y CJ se sintió como un guerrero de pie contra un enemigo que lo había subestimado, había enfrentado balas y fuego enemigo y ahora se enfrentaba a un tipo diferente de batalla, una que podría cambiarlo todo. Daniels apretó los puños, visiblemente luchando por mantener la compostura. Estás cometiendo un gran error, viejo, siseó. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la multitud, como si evaluara la amenaza. ¿Crees que esto es una broma? Voy a asegurarme de que te arrepientas de esto. A medida que la tensión aumentaba, el sonido de las sirenas en la distancia comenzó a hacerse más fuerte, atravesando la atmósfera cargada. El pulso de CJ se aceleró cuando vio luces intermitentes acercándose. Sabía que los refuerzos significaban más oficiales y más caos, pero no tenía miedo. Este era su momento, una oportunidad de luchar contra los años de falta de respeto y humillación que había soportado. Mira a tu alrededor, Daniels. CJ dijo con voz firme, estas personas no se quedarán de brazos cruzados y verán cómo me intimidas a mí o a cualquier otra persona. Hoy se trata de algo más que de mí, se trata de defender lo que es correcto. Las sirenas sonaron más cerca y pronto un par de coches de policía se desviaron. En el estacionamiento los oficiales salieron con una mezcla de curiosidad y cautela. CJ reconoció a algunos de ellos eran oficiales decentes que siempre lo habían tratado con respeto, esperaba que vieran la verdad en lo que estaba sucediendo, y no simplemente respaldaran a Daniels. Mientras los nuevos oficiales se acercaban, Daniels señaló enojado a CJ, este hombre está causando disturbios, está instigando una turba. CJ dio un paso adelante, su voz firme como tocados los recién llegados, no estoy causando disturbios, me estoy defendiendo después de ser insultado y humillado por su colega aquí. Él cree que puede intimidarme solo porque tiene una placa, y no voy a dejar que eso suceda. Los nuevos oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones cambiaron mientras procesaban la situación. CJ pudo ver sus voluntades girando, y por un momento se sintió como si el tiempo se congelara. ¿Estarían con él o seguirían ciegamente a Daniels? Justo en ese momento uno de los oficiales, una mujer llamada oficial Lane, dio un paso adelante. Conozco al señor Johnson, es un veterano respetado, tenemos que escuchar lo que tiene que decir. Ella miró a Daniels con una mezcla de decepción y preocupación. No puedes simplemente usar tu posición para intimidar a la gente. La expresión de Daniel K. se oscureció. No sabes de lo que estás hablando, güey, este hombre es un alborotador simple y llanamente, pero CJ se mantuvo firme, animado por el apoyo de Lane. La multitud permaneció energizada, la atmósfera cargada con una sensación de cambio inminente. Podía sentir que las mareas cambiaban, y eso le dio la fuerza para mantenerse erguido, listo para lo que viniera después. Cuando el oficial Lan tomó posición junto a CJ, la atmósfera se espesó con anticipación. La multitud se sintió viva, una ola de unidad los inundó, se habían reunido por justicia, y ahora estaban detrás de un hombre que había servido a su país, que había luchado por sus derechos, listo para enfrentar la injusticia. Justo frente a ellos el oficial Daniels Lane continuó con su voz firme, tienes que darte cuenta de eso, no puedes simplemente intimidar a la gente. La forma en que trataste al señor Johnson hoy fue inaceptable. Todos teníamos esta placa para proteger a la comunidad, no para instigar el miedo. La mandíbula de Daniel se apretó, sus ojos saltando entre Lane y CJ, claramente sopesando sus opciones. No entiendes cómo es aquí, Lane, tienes que demostrar fuerza o la gente te pisoteará. Este tipo señaló con el dedo a CJ, cree que puede salirse con la suya faltándome el respeto. CJ dio un paso adelante otra vez, sintiendo la fuerza de la multitud detrás de él. Yo no te falté el respeto, Daniels. Tú me faltaste el respeto primero. No soy solo un anciano, soy un veterano que ha visto más de lo que puedes imaginar. Luché por este país y merezco ser tratado con dignidad. Daniel se burló sacudiendo la cabeza con desdén. Dignidad, esto no es un desfile militar, esto es la vida real y en la vida real necesitas saber tu lugar. Un murmullo de ira recorrió la multitud y CJ pudo sentir que la temperatura aumentaba. Tú no tienes que definir mi lugar oficial, respondió con voz firme, me he ganado mi derecho a hablar para mantenerme erguido, tienes que entender que la gente como yo ya no se quedará callada. Justo entonces una voz gritó desde la multitud, si estamos cansados de ser silenciados. Era una mujer joven, su rostro se iluminó de ira, esto no se trata solo del señor Johnson, se trata de todos nosotros. Hemos terminado de dejar que la gente tome el poder, trátenos como si no fuéramos nada. La multitud estalló en apoyo, haciéndose eco de su sentimiento. El corazón de CJ se hinchó, esto era por lo que había luchado la gente, defendiéndose una a otra, luchando por sus derechos, desafiando al sistema. Podía ver al oficial agarrando el control, resbalándose, la bravuconería vacilando ante la unidad. Los ojos de Daniel brillaron de ira, y volvió su atención al recién llegado RS. Ustedes no entienden la ley, solo están empeorando las cosas para ustedes mismos. Su voz goteaba desdén, pero solo alimentó la energía de la multitud. Graham, sintiendo que el caos aumentaba, se acercó a CJ. Necesitamos mantener esto pacífico, señor
Johnson, espere un momento, veamos cómo manejan esto. Mientras llegaban más oficiales, CJ reconoció una cara familiar. Sant Matthews, un miembro de la fuerza desde hace mucho tiempo conocido por su compromiso con la policía comunitaria. Matthews inspeccionó la escena asimilando la agitación de la multitud y la firme resolución de CJ Daniels. Matthew dijo con voz tranquila pero firme: ¿qué está pasando aquí? Daniels abrió la boca para explicar, pero antes de que pudiera decir una palabra, CJ intervino: este oficial aquí me insultó y humilló sin razón, yo no lo provoqué, simplemente hice una pregunta, y él eligió degradarme frente a todos. Ya terminé de dejar que me trate a mí o a cualquier otra persona así. Matthews asintió con la cabeza, su expresión seria mientras miraba a la multitud. Entiendo, señor Johnson, mantengamos las cosas civilizadas, todos aquí tienen derecho a expresar sus preocupaciones, pero también debemos respetar la ley. Respeto. Daniels ladró su voz, levantándose: estas personas no son más que unos no saben de lo que están hablando. La multitud estalló de nuevo, sus voces resonando por el estacionamiento. No somos una turba, somos una comunidad. CJ sintió una oleada de determinación invadirlo. Nos llaman turba porque quieren desestimar nuestras voces, quieren ignorar el hecho de que estamos juntos contra la injusticia que representan. Creen que pueden intimidarme, pero no voy a dar marcha atrás. Matthews miró entre CJ y Daniels, sopesando la situación cuidadosamente. Todos demos un paso atrás, esta es una oportunidad para el diálogo, no para la escalada. Se volvió hacia Daniels. Su tono era más autoritario. Tienes que calmarte y recordar por qué aceptaste este trabajo. No se trata de poder, se trata de servicio. Daniels resopló con frustración visible en su rostro, pero parecía darse cuenta de que estaba perdiendo el control del ruido de la multitud. Crow se suavizó un poco, pero la tensión aún crepitaba en el aire. CJ respiró hondo, listo para continuar. Mire al oficial Daniels. CJ dijo que su voz se escuchaba en todo el estacionamiento. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para defender mi dignidad y la dignidad de quienes sienten lo mismo. No dejaré que su placa defina cómo me tratan en mi propia comunidad. Matthews se acercó a CJ asintiendo con la cabeza: y puedo asegurarle, señor Johnson, que su voz importa. Es hora de que escuchemos las preocupaciones de nuestra comunidad. Pero Daniels todavía estaba furioso. ¿Cree que esto se acabó? Todos están haciendo una escena para nada. En ese momento, la multitud rugió de regreso. Su oportunidad resonó con energía. Justicia, respeto, unidad. CJ podía sentir el suelo moverse debajo de él. Un movimiento que se hacía más fuerte. Con cada grito, la comprensión lo golpeó con fuerza. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de una comunidad entera unida que se negaba a dar marcha atrás. De repente, mientras la multitud seguía cantando, una camioneta de noticias se detuvo con las cámaras grabando. Un reportero salió con los ojos brillantes de anticipación. ¿Qué está pasando aquí? Oímos que hay una protesta contra el trato policial a un veterano local. El corazón de CJ se aceleró. Esta era una oportunidad para amplificar sus voces, para llamar la atención sobre la injusticia aquí. Estamos aquí para oponernos a la falta de respeto y la humillación que representan personas como el oficial Daniels. Este es un llamado al cambio. Cuando las cámaras se volvieron hacia él, CJ sintió una ola de adrenalina que lo atravesaba. El momento fue eléctrico. La oportunidad de arrojar luz sobre la verdad estaba frente a él. Hablemos, llamó para movilizar a la multitud. Demostremos al mundo que ya no seremos silenciados. La multitud estalló en vítores nuevamente. Sus voces se alzaron juntas en un coro poderoso. Daniel se hizo a un lado, visiblemente conmocionado cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. CJ pudo ver que la situación se estaba saliendo del control de Daniel y nunca se había sentido más empoderado, pero las apuestas estaban aumentando y CJ sabía que debían permanecer unidos para mantener su enfoque. Debemos mantener esto en paz, gritó a la multitud, no estamos aquí para causar violencia, estamos aquí por la justicia. Mientras CJ hablaba, la cámara hizo zoom en su rostro capturando la determinación en sus ojos, la atmósfera zumbaba con energía, un cambio de impulso que se sentía imparable. Justo entonces, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mezclándose con la tensión en el aire, la multitud se acurrucó más cerca, sus voces se convirtieron en un frente unificado contra la tormenta, tanto la lluvia literal como la tormenta metafórica de la injusticia contra la que luchaban. CJ podía sentir la unidad a su alrededor, la fuerza de sus voces colectivas lo impulsaban hacia adelante, estaban listos para tomar una posición, para exigir un cambio, y él estaba listo para liderarlos. La lluvia caía más fuerte ahora, empapando el pavimento y a los espectadores. CJ sintió las gotas frías contra su piel,
Pero el frío no apagó su espíritu, la multitud estaba viva con energía, sus voces se alzaban más fuerte que la lluvia tamborileante, todos estaban allí por una razón, y CJ estaba decidido a asegurarse de que la razón resonara en los corazones de todos los que pasaran. Ya es suficiente, CJ gritó, su voz atravesando el caos, no vamos a dejar pasar esto, estamos aquí para oponernos a la falta de respeto que ha durado demasiado tiempo. El oficial Daniels se movió nervioso, el orgullo en su postura vacilante, la unidad de la multitud se había convertido en una fuerza, unas olas colectivas que amenazaban con acabar con su autoridad. CJ se acercó con el corazón palpitando, listo para enfrentarse al hombre que había tratado de menospreciarlo. Escuche, el oficial CJ continuó, no tienes idea de quién soy, lo que he hecho o por lo que he luchado. Ves a un hombre negro y todo lo que puedes hacer es insultarlo y menospreciarlo, pero no soy solo un viejo, soy un veterano, sirvo a mi país, sacrifico IED por esta nación y merezco ser tratado con respeto. La multitud estalló en aplausos, aplaudiendo y vitoreando las palabras de CJ. La energía aumentó y pudo sentir la calidez de su apoyo. Por primera vez vio el miedo parpadear en los ojos de Daniel. El oficial cambió su peso, claramente incómodo bajo el peso de la mirada de la multitud. ¿Qué crees que estás haciendo? Daniel escupió su bravuconería quebrada. ¿Crees que esto es un juego? Te vas a arrepentir de esto. CJ sacudió la cabeza, enojo por la noche dentro de él. Arrepentimiento, no me arrepentiré de defenderme a mí mismo y a mi comunidad. Eres tú quien debería estar preocupado, no nos intimides más. Mientras llegaban más oficiales, Matthews dio un paso adelante, nuevamente tratando de disipar la tensión. Daniels, necesitas dar un paso atrás, así no es como manejamos las cosas, así no somos quienes somos como oficiales. Pero Daniel se burló entrecerrando los ojos. ¿Vas a dejar que nos pisoteen? Esta es exactamente la razón por la que necesitamos mostrarles quién está a cargo. No, Matthews dijo firmemente, necesitamos mostrarles que estamos aquí para proteger y servir. Esa es la insignia que usamos. Con la lluvia cayendo, CJ sintió envalentonado por las palabras de Matthew. La energía de la multitud era eléctrica y lo impulsaba. Levantó las manos pidiendo silencio. Este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad de decir no dejaremos que matones como Daniels nos definan más. La multitud se quedó en silencio, sus ojos fijos en él. CJ respiró profundamente, dejando que el momento lo invadiera. No estamos aquí para causar problemas, estamos aquí para exigir respeto, estamos aquí para unirnos por cada persona que alguna vez ha sido irrespetada, descartada o ignorada. Justo cuando terminó de hablar, un relámpago iluminó el cielo que se oscurecía, seguido de un trueno que sacudió el suelo. La tormenta se sintió como un telón de fondo dramático para la pasión del momento. CJ podía ver las caras en la multitud, determinadas, esperanzadas y unidas. Este era el corazón de su movimiento. Daniels, nervioso y desesperado, dio un paso adelante otra vez, tratando de recuperar el control. Todos ustedes son solo un montón de criminales, creen que pueden faltarme el respeto y salirse con la suya. Su voz era áspera y fuerte, tratando de ahogar las voces de la gente a su alrededor. CJ, inquebrantable, dio otro paso más cerca. No estamos criminales, somos ciudadanos luchando por nuestros derechos. Tú eres el que debería estar avergonzado, ni siquiera reconoces a la gente que debes proteger. La cara de Daniel se puso roja de ira y alzó la voz. ¿Crees que eres duro, viejo? ¿Crees que puedes hablarme así? Podría arrestarte ahora mismo. En ese momento la multitud estalló en un cántico unificado. No puedes silenciarnos, no daremos marcha atrás. CJ sintió la fuerza de sus voces inundarlo, su apoyo lo llenó de coraje. Se encontró con la mirada de Daniel de frente. Adelante, réstame por defender mis derechos, solo mostrará a todos la verdad de quién eres, ya no te tenemos miedo. Un silencio cayó sobre la multitud, la tensión espesó el aire mientras todos esperaban a ver cómo reaccionaría Daniels. Parecía acorralado, su bravuconería se desvaneció mientras miraba a sus compañeros oficiales que parecían estar contemplando su próximo movimiento. Justo entonces CJ escuchó el sonido de más sirenas en la distancia, y su corazón se aceleró. Más oficiales venían, pero esta vez no estaban allí solo para intimidar, estaban allí para restaurar la paz. CJ sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Estarían con él o estarían del lado de Daniels cuando llegaron los nuevos oficiales? Matthew dio un paso adelante para saludarlos. Tenemos una situación, explicó rápidamente. Esta comunidad está molesta y por una buena razón. Debemos escuchar y abordar sus preocupaciones. CJ observó cómo los nuevos oficiales asentían, sintiendo la gravedad de la situación. El impulso estaba cambiando y sintió que la energía de la multitud aumentaba una vez más. Estaban listos para ser escuchados, para ser comprendidos. Con la lluvia cayendo y el trueno retumbando, CJ respiró profundamente y gritó. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que se siente marginada, irrespetada o ignorada. Es hora de un cambio. La multitud rugió de acuerdo. Sus voces resonaron en Into the Storm. CJ sintió una oleada de euforia al saber que todos estaban juntos. Este era un momento que recordarían, un momento en el que tomaron una posición en contra de la justicia. En esa atmósfera cargada, CJ miró a los ojos a Daniels por última vez. Puedes usar una placa, pero no puedes decidir lo que vale la pena. Sabemos quiénes somos y no dejaremos que lo olvides. La tensión en el aire se espesó cuando Daniels abrió la boca listo para responder, pero en ese momento vaciló. La realidad lo golpeó con fuerza.
Estaba en inferioridad numérica y había subestimado la fuerza de una comunidad unida. La tormenta siguió rugiendo, pero en ese momento caótico, la lluvia se llevó el miedo dejando solo la poderosa voz de un veterano en una comunidad lista para exigir un cambio. A medida que la oportunidad continuaba, CJ supo que esto era solo el comienzo. Juntos estaban listos para luchar por el respeto por la dignidad y por un futuro en el que nadie volvería a sentirse pequeño. Si te gustó esta historia, comparte tus pensamientos y observaciones en la sección de comentarios a continuación y asegúrate de darle me gusta. Y suscríbete para la próxima historia interesante y entretenida. También para fortalecer nuestra comunidad, me gustaría saber desde dónde estás mirando y a qué hora estás viendo este video actualmente. Que tengas un buen día.